ser consolado, sino consolar, ser entendido sino entender, ser amado sino yo amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, dando a todos lo que tú nos das. Buenas tardes, noches, carísimos hermanos todos, paz y bien. Damos gracias por habernos regalado Dios un nuevo día. Aquí con todos ustedes, de nuevo, el hermano Luis Midiego, el menor de todos, para seguir leyéndoles, para estar con ustedes en directo, explicándoles y leyéndoles sobre todo distintos libros de San Francisco y Santa Clara. Es una gran satisfacción volver a conectar en un domingo como es hoy con ustedes y empezamos con la oración de entrada. Omnipotente, santísimo, altísimo y sumo Dios, todo bien, sumo bien, bien total, que eres el solo bueno, a ti te tributamos toda alabanza, toda la gloria, toda la gracia, todo honor, toda bendición, y te restituimos todos los bienes. Hágase, hágase. Amén. Ahora decimos todos juntos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Desde aquí saludamos a Peluquería AKJ FS, que se acaba de conectar con nosotros. Un saludo para ti de paz y bien. Bueno, pues ya vamos a continuar y seguimos a donde dejamos ayer este libro del autor Valentín Redondo, titulado De profesión hermano. Un bello libro, fantástico. No dejen de escucharlo, leerlo. Y si tienen oportunidad, también comprarlo. Seguimos donde lo dejamos, casi a la mitad del libro. Como les dije ayer, es un libro que habla en primer lugar, en primera persona. Es como si sería yo mismo, Francisco de Asís, el que estoy hablando por el libro. Así que, sin más, empezamos y a ver si poquito a poco nos vamos enamorando todos de San Francisco de Asís y de Santa Clara y Santa Isabel de Hungría, entre otros muchos. Tenemos también al Padre Pío, tenemos a San Antonio de Padua, todos franciscanos. Bueno, comenzamos, no me enredo más. Este capítulo se titula Los compañeros. Me sucedió que con motivo de haberme desheredado mi padre y el juicio público en la plaza del obispado, la mayoría del pueblo, amigos, conocidos y hasta quienes estaban de acuerdo con las ideas y principios de mi padre, al verme sin nada, solo con el cobijo que te puede dar la tierra del colchón y el cielo del techo, comenzó a recriminar a mi padre, unos en público, otros por lo bajinis, apiadándose de mí y diciendo:
¿Qué va a ser de este mozuelo? Mendigar le da miedo, cavar y trabajar no sabe. ¿Qué será de él? Y decía en verdad, porque yo mismo sabía lo que iba a ser de mí. Solo una cosa era cierta, que quería realizarme entregándome a Dios y a los hermanos. Lo demás irá tomando forma en el tiempo, con el contacto de la vida, los consejos y la lectura, sobre todo la lectura, principalmente del Evangelio. Yo, Francisco, antes del suceso que reunió al pueblo ante el obispo Guido, ya me había hecho donado de la iglesia de San Damián, una especie de penitente de aquellos tiempos, y como ellos comencé restaurando iglesias, trabajando con mis propias manos en otras faenas, animando a la gente con la que encontraba o paseaba por San Damián, pidiendo limosna. Yo, que hasta poco antes daba limosna, me ponía a pedir cuando la necesidad apretaba a los leprosos. Después de atenderles, precisaban de ella, pues también comen, se medican y visten. Así fue transcurriendo el tiempo y la gente no me había echado en olvido. Todo lo contrario, me espiaba, cotilleaba sobre mi vida y comportamiento con los pobres, sobre todo con los leprosos. Como siempre sucede, había división de opiniones. Algunos, aunque extraño, me apoyaban, otros me detestaban, como persona repelente por mi actitud hacia la tradición de los mayores. Otros, en fin, se quedaban perplejos, sin decirse ni en pro ni en contra. Finalmente, un día, los detalles de estas cosas huyen y se olvidan, no el hecho. Un caballero de Asís, persona de peso, por su clase y por su vida, Bernardo de Quintavalle, después de haberme invitado muchas veces a su palacio, decidió venirse conmigo. Nunca había perdido mi amistad, y se vino conmigo con todas las consecuencias de lo que esto comportaba. Dejar todas las cosas dándoselas a los pobres, no dejándoselas a los familiares, porque entonces sería como no abandonarlas. Y luego vivir los dos juntos, formando una familia, una fraternidad. Algunos años más tarde todavía nos llamaban y nos llamábamos los penitentes de Asís. Poco después se nos unió el hermano Gil de Asís. Carecía de bienes, pero supo conservar la riqueza del trabajo de sus manos y la mística de la sencillez. También vinieron Pedro Catani, un jurista y un canónigo que estaba muy pegado al dinero. Se acordaba de que algunas piedras que le compré no se las había pagado a su justo precio, y decía, viéndome con Bernardo, que repartíamos los bienes a los pobres, me exigió lo que según él le debía. Le pedí que metiese la mano en la faltriquera de Bernardo y cogiese lo que creía que era suyo. Silvestre, este era un hombre, lo hizo así, cogió cuanto le cabía en las manos y se alejó. La conciencia no le dejaba tranquilo por su avaricia. Pensaba en ello y no podía olvidarse de nosotros. Así pasaron los días hasta que finalmente también él se unió al grupo. Éramos una fraternidad pequeña,
Siempre se comienza así. Me había quedado solo con el Padre del cielo, y abandonado de todos. Pero he aquí que en mi forma de vida y mi modo de ser comenzó a poner en hervidero a los de mi pueblo y a los de los pueblos vecinos, y así fue como otros muchos con don del Señor vinieron a unirse a nosotros. Cuando éramos pocos, quisimos darnos unas normas sacadas del Evangelio. Y fueron estas: seguir a Jesús, ser pobres y servidores, anunciar el Evangelio, trabajar con nuestras manos y formar fraternidad. Orar con la Iglesia, y con estos elementos intentamos realizar nuestra vida evangélica y nuestra misión. Así es como acaba este título que lleva por nombre Los compañeros, sus primeros compañeros, los primeros compañeros de San Francisco de Asís. Ahora mismo continuamos. Ahora vamos con otro título que dice: Vamos a Roma. Éramos ya un grupito. El pueblo, la gente de los alrededores, nos apreciaban. Es más, el mismo obispo Guido, a cuya disposición y obediencia siempre estuvimos, nos aconsejaba y nos estimaba. Bienvenida el Uni 05 a nuestro directo. Gracias por estar con nosotros. Paz y bien. Desde el primer momento en el que el Señor me regaló al hermano Bernardo y luego nos enriqueció con otros dones de hermanos, intentamos formar una familia. Tardamos muchísimo en encontrar el nombre apropiado para bautizar el grupo. A mí me decían que era de la familia de Pedro Bernardone, a Bernardo de la de Quintavalle, pero lo que queríamos era dar un nombre propio a este nuevo nacimiento en la sociedad y en la Iglesia, a esta plantita que brotaba de nuestro querer seguir el Santo Evangelio y vivir juntos como hermanos, en fraternidad, el día evangélico, y ponernos al servicio del pueblo en la Iglesia y desde la Iglesia. Después de estrujarnos los sesos, dar muchas vueltas a la cabeza y de habernos bautizado con diversos nombres, al final decidimos llamarnos hermanos menores. ¿Cómo? Hermanos menores. Esta fue la razón por la que nos encaminamos a Roma. Queríamos tener una entrevista con el Papa Inocencio III. Es decir, queríamos una audiencia para conocer el parecer personal del pontífice. Pues ya conocíamos el del obispo de Asís. Con él nos encontramos en Roma. Él había venido a sus asuntos. ¿Acaso problemas político-religiosos? Quizá más políticos que religiosos. Nosotros veníamos, como digo, para pedir permiso al Papa para el poder, para poder vivir en esta forma de vida que habíamos elegido. Ya le habíamos comunicado al obispo Guido nuestro viaje a Roma. Cuando nos vio en la ciudad eterna se alegró, pero también se entristeció al tener pensamientos turbios sobre nuestros planes, pues pensaba que abandonábamos su diócesis para ir a otras. En realidad su presencia en Roma tenía también como objetivo de ayudarnos en nuestro propósito, signo de la estima que nos tenía.
No le fue fácil a pesar de las buenas relaciones que mantenía con muchas personalidades de la curia romana y con el mismo Papa Inocencio III. Nos brindó, la oportunidad de encontrarnos con su amigo el cardenal Juan de San Pablo, benedictino, obispo de Ostia, un buen hombre de Dios que no muy abierto a los movimientos de entonces, acaso por las tentaciones y rupturas de muchos de ellos había hecho con la sociedad y con la Iglesia. Cuando nos oyó y se informó de nuestro propósito, a pesar de que nos insistió una y mil veces en que optásemos por una de las formas de vida tradicionales dentro de la Iglesia, y después de ver nuestra negativa y testarudez razonada, se hizo nuestro valedor ante Inocencio III. También el Papa le costó mucho aprobar nuestra forma de vida evangélica, y eso que había abierto las puertas a muchos movimientos heréticos, permitiéndoles vivir el Evangelio en la unidad y en la caridad. Inocencio III no me reveló la visión que tuvo y que cuenta Celano, cuando en sueño vio a un pobre hombre sosteniendo la basílica de San Juan de Letrán, que se venía al suelo, y que luego Giotto pintó en la Basílica Superior de Asís, como ya lo hubiese hecho el maestro San Francisco en la Basílica Inferior. Pero sí que dije al Papa, en forma parabólica, que al rey que nos había engendrado de una mujer pobre que vivía en el desierto, nos había dicho que si quienes no viven según el Evangelio comen de la mesa, más lógico es que lo hagan quienes sus hijos suyos y viven según el Evangelio. Inocencio III estudió nuestra propuesta y deliberó con los cardenales. Había entre ellos muchos reacios, por lo que nos hizo esperar largo tiempo que lo pasamos asistiendo a los enfermos en el hospital de San Antonio. En los Antoninos lo llamaban cerca de San Juan de Letrán, y desempeñando otros trabajos manuales para ganarnos el sustento. Un día, transcurridas unas semanas, llamados de nuevo a la presencia del Papa, nos aprobó oralmente nuestro propósito de vida y nos prometió mucho más favores para más adelante si tenía buenas noticias acerca de nosotros. Esto es lo que queríamos. No pretendíamos de Inocencio III más que el visto bueno. En esta nuestra andadura y con su bendición vivir el Evangelio para servir al pueblo de Dios. Y aquí acaba el anterior capítulo y empezamos con otro que se titula Ribotorto. Saludamos desde aquí también que se acaba de unir a nosotros a 4884.alicia. Gracias por estar también con nosotros. Un saludo de paz y bien, hermana. Bien, pues empezamos con el título de Ribotorto, que dice así. Dejamos Roma, habíamos visitado lo más importante para nosotros. Sus 4 basílicas, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pedro y San Pablo. Hecho esto, una vez que tuvimos la aprobación oral de Inocencio III, nos volvimos a nuestra tierra, como hermanos menores, subiendo por el valle de Riete y el valle de Spoleto, trabajamos con nuestras manos para ganarnos el pan de cada día. Y anunciamos el Evangelio de obra y de palabra,
Éramos predicadores ambulantes con la aprobación del Papa y dedicábamos mucho tiempo a la oración y al silencio. Éramos capaces de combinar ambas cosas, oración y acción o apostolado. La gente al vernos se quedaba extrañada. No éramos monjes, no éramos tampoco seglares, no teníamos donde caernos muertos. Creábamos un buen ambiente, alegría, distensión, entrega sincera al Evangelio, es decir, al hombre. Teníamos ambiente de familia, de fraternidad, y nadie pedíamos nada, sino que por el contrario, trabajábamos y tomábamos lo que nos daban, como sucedía con los trabajadores. Y cuando se cometía la injusticia de no darnos ni para comer por nuestro trabajo, solicitábamos justicia pidiendo limosna, viviendo de esta manera que en sus rasgos generales se ha transmitido a la orden franciscana en las dos reglas que han llegado hasta vosotros, la de 1221 onovulada y la de 1223 ovulada. Regresamos a los alrededores de Asís. Como los más pobres, los leprosos, quisimos también nosotros vivir junto a ellos, fuera de la ciudad. La mayoría de los conventos de la primera generación o primeras generaciones de la familia de los hermanos menores se fundaron fuera del recinto amurallado de las ciudades. Queríamos compartir una situación de inferioridad, de minoridad, de indefensión y de interioridad, de minoridad y de debilidad con los más marginados de la sociedad, asistiéndolos y teniendo también la posibilidad de sosiego y paz para la oración y la meditación. Con este fin nos quedábamos en Ribotorto, en una pequeña cabaña campestre, tan estrecha que no nos permitía dormir estirados, sino recostados contra la pared, y tuvo que señalar con una cruz el puesto de cada uno debíamos ocupar en su interior. Aquí pasamos un tiempo, pues pronto un día de frío y lluvia llegó un labrador para resguardarse junto con su asno, y con palabras un tanto groseras dijo, dirigiéndose al asno: «Adelante, así mejoraremos este lugar». Sin decírnoslo, entendimos que nosotros sobrábamos, y comprendimos que algunos vecinos de Asís no aceptaban nuestra forma de vida, como carecíamos del sentido de poseer y habíamos renunciado a todo. Nos habíamos vaciado del tener para dar sentido al ser, al hombre. Inmediatamente nos marchamos de allí y nos fuimos a Santa María de los Ángeles, al lugar que llaman La Porciúncula. Así finaliza también este breve capítulo. Unos segunditos, por favor. Gracias. Ahora vamos con el título que lleva por él La Porciúncula. En este espacio del bosque había una ermita dedicada a Nuestra Señora de los Ángeles. Pertenecía a la abadía de San Benito del Subacio. Para que no nos sucediese como en Ribotorto, comunicamos al abad que vivíamos allí, en sus dominios, en unas chozas levantadas en torno a la ermita de la Virgen.
Subíamos, pues, la ladera del Subacio hasta la abadía y nos recibió muy alegre. Los benedictinos se portaron muy bien con nosotros en estos años duros y nos dieron su posesión, aunque la rechazamos. Hicimos un pacto. La abadía continuaba con el dominio de la Porciúncula, pero nosotros la usábamos. Como renta le debíamos dar un canestillo de peces del Tacio, el río que riega las plantas de Asís. Nuestra sorpresa fue que cada año que ofrecíamos a los monjes el cestillo de peces, recibíamos una botella de aceite para la lámpara de Nuestra Señora. Aquí reservábamos un espacio privado para los hermanos, separado de las vistas de los transeúntes por un seto. Comenzó a aumentar la fraternidad. Todos eran bien recibidos, nobles y plebeyos, clérigos, sacerdotes y estudiosos, y laicos. El Señor me dio el saber acoger a cada uno, era delicado con todos. También se continuó aquí la marcha apostólica de la orden, la misión de 2 en 2. Ya habíamos tenido la experiencia de dividirnos el mundo, primero en 2 partes, luego en 4 y ahora en pequeños grupos recorríamos los caminos, los pueblos y las ciudades de Italia. En la Porciúncula también celebramos los primeros capítulos, nuestras reuniones para programar la vida, evaluar la misión y renovar los cargos y planificar el trabajo. Aquí en la Porciúncula comenzó la orden de las hermanas menores, las clarisas. Aquí quise y obtuve del señor Papa Honorio III el permiso para celebrar anualmente una jornada de paz, el perdón de Asís, o indulgencia de la Porciúncula, en la que, purificando y reconciliando el corazón del hombre y de la mujer, consigo mismo y con Dios lo transmitiera a la sociedad. Aquí en la Porciúncula, bajo el amparo de María, yo y los hermanos menores veremos que el buen olor de la vida evangélica que hemos elegido se extienda por la Umbría, las marcas de Ancona, el valle de Riete, y pone en crisis a muchas personas, obligándolas a reflexionar y a interrogarse sobre el futuro de su vida, pidiendo a los hermanos que les ayuden a vivir el mismo ideal sin tener que abandonar casa, hijos y esposa. Ya que estaban casados, la respuesta mía y de los hermanos fue el acompañamiento espiritual a los hermanos de penitencia u Orden Franciscana Seglar. Como ustedes saben todos, mis hermanos, ahora se dice, está cambiado la palabra seglar por la palabra secular. Entonces ahora es Orden Franciscana Secular. Entonces era Orden Franciscana Seglar. Y anteriormente también se decía VOC, Venerable Orden Tercera, V.O.T. VOC, que era Venerable Orden Tercera. Bien, como digo, actualmente, esto entre comillas, ahora se llama Orden Franciscana Secular. Bien, con esto seguimos adelante y decimos, la Porciúncula es el lugar en el que la fraternidad de los hermanos menores, bajo la mirada de materna de María, se asienta y robustece. Y aquí acaba otro corto capítulo. Continuamos si ustedes quieren. Sí, pues seguimos. Este otro capítulo se llama Clara de Asís.
vamos a saber también algo de Clara de Asís, no solo de Francisco. Lo que sí sabemos es que los dos eran de Asís. Bien, pues vamos con el título Clara de Asís. Al lado de Adán estaba Eva, ¿verdad? Al lado de Abraham encontramos a Sara. Al lado de Jesús siempre vemos a María. Al lado de Jesús siempre vemos a María y al lado de Benito a Escolástica. A mi lado no podía faltar la suave fragancia de la feminidad, fragancia y gracia que se manifestaban en Clara. Es la complementariedad de mi pobreza en lo femenino. Es la forma de vida evangélica que en mí y en los hermanos menores se va a manifestar en el apostolado hecho oración. Y en Clara se manifiesta en la oración hecha apostolado. Ambas fuerzas, oración y apostolado, unidas bombean el corazón, que empuja la sangre para que alcance todos los rincones del cuerpo y recoge para oxigenarla y renovarla, y así da vida y fuerza al cuerpo del hombre. Yo, Francisco, y Clara queremos ser corazón vivificador de la Iglesia y de la sociedad. Clara es la hija de Hortulana y Favarone, uno de los nobles que tuvo que huir de Asís durante las revueltas que comenzaron con el desmantelamiento de la roca. Por este tiempo Clara tenía 6 años. Es hermana de Inés y Beatriz, quienes con la madre se hicieron hermanas menores o damianitas. En Perusa pasó gran parte de su niñez, yo en la cárcel, ella jugando con sus compañeras y extraña las rivalidades entre mayores y menores de su pueblo, pero sufriendo las consecuencias del dominio enemigo. Con la paz de Asís volvió a nuestra ciudad. Más tarde oyó hablar de mí. Con mi consejo y el del obispo Guido, director espiritual de ambos, abandonó todo y mira que tenía y se consagró al Señor. Era el domingo de Ramos por la noche cuando Clara, acompañada de Pacífica, su compañera inseparable, abandonó la casa paterna y se acercó a la porciúncula. Aquí todo era alegría. Clara a sus 17 años había decidido abrazar el Evangelio de Cristo siguiendo mi ejemplo. Un ejemplo de nada recomendable, decía la gente de bien. Pero siempre hay locos y alguna loca que no escuchan la voz de la prudencia y me siguen como lo hizo Clara. Alegría por parte de la fraternidad, de los hermanos menores, que ven cómo Clara abre sus puertas a la mujer, ofreciéndola una vida fraterna, pobre y escondida. Cortada su rubia cabellera, signo de su consagración al Señor, recorrerá varios monasterios. San Pablo de las Abadesas, situado en las proximidades de Bastia. Santo Ángel de Panzo, cercano a Espello, y por fin San Damián. Cuánta influencia ajena, cuánta variedad de criterios, cuánto dominio hasta en nombre de Jesús tuvo que soportar Clara. Unas veces deberá observar la regla benedictina, otras la inocenciana,
hasta que finalmente, unos días antes de morir, pudo abrazar su regla, aprobada por Inocencio IV, la regla de las hermanas menores. Inspirada en el Evangelio, en algunos de mis consejos que recordaba y guardaba en su corazón y las propias notas para la convivencia fraterna en San Damián. Clara vivía siempre en el pequeño monasterio de San Damián, que yo restauré y que invitaba a la gente a que me ayudase, pues les decía que iba a ser habilitado por señoras muy dignas y venerables. Después fueron en Espello, ciudad vecina de Asís, y en Florencia, y su espíritu llevó hasta Inés de Praga, Hermentrudis de Brujas, o monasterios como el de Santa Engracia de Pamplona, sin salir de San Damián. Clara salvó 2 veces a su ciudad, mi pueblo de Asís, de las huestes de los sarracenos. Por eso merece el título de protectora de la ciudad. Desde aquí, desde el monasterio de San Damián, participó al final de la vida, de su vida. Es difícil explicar la manera en la Misa del Gallo en la Basílica de San Francisco, y por este motivo le han nombrado patrona de la televisión. En San Damián la acompañaron hasta 53 hermanas, 2 de sangre. Inés, Santa Inés de Asís, enterrada en una pequeña capilla de la Basílica de Santa Clara, y la Santa Desconocida de Asís, siempre humilde y sencilla, y Beatriz. También la acompañó su madre Hortulana. En este querido monasterio de San Damián, el pequeño y gran mundo de Clara de Asís, murió la madre de las damianitas o damas pobres. Su cuerpo fue trasladado a San Jorge, donde estuve también yo enterrado. Poco después se trasladaron las hermanas al nuevo monasterio dentro del recinto amurallado de la ciudad, donde se levanta la Basílica de Santa Clara, meta de encuentro con la fraternidad femenina que quiere vivir el Evangelio en Francisco, sin nada propio, en obediencia y castidad. Bien, hermanos, aquí acaba otro de los títulos. Un breve descanso. Y ya, pues vamos a finalizar en el día de hoy. Tampoco quiero desesperarles ni parecer pesado. Aunque a mí, si por mí fuera, yo seguiría y seguiría. Pero está bien hacer pequeños descansos y tomarlo con tranquilidad. Escuchar lo que os estoy leyendo. Y luego, pues como digo casi siempre en cada directo, que luego cada uno, pues bien, pues haga su reflexión sobre lo que se ha leído, que reflexione sobre ello, bien individualmente, bien en su habitación o en un cuarto solo, en silencio, o bien compartiéndolo, pues bien con los amigos o con la familia, con vecinos, inclusive con la propia gente, de los propios hermanos,
de la fraternidad a la que pertenecen, en fin, con quien quieran, porque esto es y sirve para todo el mundo. Vale, pues nada, vamos a acabar con este último título, no el último título del libro, pero sí el último título por hoy, y mañana, Dios mediante, continuamos. Bien, este lleva por título Apóstoles ambulantes. Desde el primer momento nos sentimos misioneros. El Evangelio de la misión que oí en Santa María de los Ángeles me abrió los ojos y me llenó de gozo. Desde ese momento dejé todo, la bolsa, las sandalias, la correa, la túnica, y me puse en camino. Todos éramos llamados para la misión. La regla que se fue componiendo poco a poco y según las necesidades en los capítulos de Pentecostés es un reflejo de esta forma de vida nuestra. Los candidatos se acercan porque ven cómo viven los hermanos y estos los presentan estos les presentan al ministro provincial. Todos son acogidos benignamente, por cierto. No siempre había una buena y sana intención al entrar en la fraternidad y por tanto se hizo necesaria la probación, el noviciado. Hecha la profesión, iban por el mundo comunicando la paz, paz entre nosotros, paz con quienes nos encontrábamos por el camino, paz a quienes nos acogían, paz a todos con un saludo. No existía una estructura rígida, no ateníamos a las condiciones del lugar y del tiempo, pero eso sí, unidos a la Iglesia en la oración de la liturgia de las horas, unidos a todos en el trabajo, unidos nosotros por el amor, más que el de una madre por el de su hijo, dije y el perdón, misioneros para anunciar una palabra sencilla de paz y bien, misioneros entre cristianos y no cristianos, testimoniando el Evangelio con nuestra forma de vida, predicadores ambulantes y pregoneros de algo nuevo y real que utilizan el trabajo manual, trabajo como gracia de Dios que no apaga la oración y la predicación breve y familiar, fiel reflejo de la vida, la predicación que el trabajo son dos formas de anunciar una misma cosa, seguir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y ambos condimentados con la oración. De la abundancia del corazón habla la boca. Predicadores ambulantes que anuncian y proclaman el Evangelio, lo importante es anunciar el Evangelio con la propia vida, con la propia forma de vida. El segundo paso será la conversión del oyente, que no es fruto nuestro, sino gracia de Dios. Así lo reconozco y por eso dejé escrito en mi testamento. El Señor me dio esta manera a mí, el hermano Francisco, el comenzar y hacer penitencia. Y el hermano Tomás de Celano dice al escribir de mí que morí el año 20 de mi conversión. Morí el año 20 de mi conversión. Predicadores ambulantes en la Iglesia y desde la Iglesia, pues siempre actuamos con el permiso del obispo o del párroco del lugar, y si se nos niega, repetiremos lo que yo hice con el obispo de Imola. Al negarse el permiso de predicar, salía por una puerta y entraba por la otra, hasta que logré su permiso. Fijaros, hermanos.
Bien, pues con esto acabamos el título de hoy. Mañana, Dios mediante, seguiremos de aquí. Gracias a todos los hermanos, tanto los que están ahora mismo en directo con nosotros, como los que nos verán más tarde a través de las distintas redes, tanto aquí a través de Instagram, también nos pueden ver a través del canal de YouTube que se llama Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. A través del canal de YouTube nos pueden ver en Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Tenemos ya bastantes vídeos subidos de distintos tipos de material y más que seguimos subiendo continuamente. Espero que les guste, que sea de su agrado, que se sigan enamorando, siempre digo la misma palabra, enamorándonos de Francisco y de Clara. Nos hará ser mejores personas y tener mejor convivir, ser más humildes, de caridad, ser más sencillos y más alegres. Ya vamos a acabar con la bendición final. También puedo deciros que también nos podéis ver en Facebook. En el perfil de Facebook aparecemos como Luis Midiego. En el perfil Luis Midiego en Facebook. Y luego el grupo. También tenemos Facebook en grupo abierto, que se llama igualmente Fraternidad de San Francisco de Asís en Palencia. Vale, pues nada más, ya vamos con la bendición final que dice así, y todos diremos amén. El Señor os bendiga y os guarde, amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor, amén. Vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros. Descienda también sobre vosotros. Amén. Carísimos hermanos todos, ha sido un gusto el compartir nuevamente hoy con ustedes. Paz y bien para todos, pasen buena noche y reciban este fraternal abrazo en Francisco. Gracias por estar con nosotros.